Y esa clase es la razón por la que el sistema digestivo zoriano es considerado uno de los más eficientes en la galaxia conocida. El profesor Zorex concluyó moviendo sus tentáculos con lo que pasaba por entusiasmo entre su especie el aula de estudiantes interespecies lo miró con distintos grados de aburrimiento-disgusto, y en el caso del humano solitario risa apenas contenida. Sara la humana antes mencionada levantó su mano. Profesor, tengo una pregunta. Si Sara, el tallo ocular de Zorex giró hacia ella una mezcla de curiosidad y trepidación evidente en su forma gelatinosa. Así que me estás diciendo que los zorianos básicamente comen sus propios excrementos para maximizar la absorción de nutrientes, preguntó Sara con su voz temblando de alegría reprimida. El color del profesor cambió a un morado oscuro, el equivalente zoriano de un rubor. Bueno, sí, pero es un proceso altamente evolucionado y eficiente, no es tan crudo como usted lo hace sonar. Sara no pudo contenerlo más, se echó a reír con todo su cuerpo, temblando por el esfuerzo. Lo siento, profesora, jadeó entre ataques de risa, pero eso es solo. Se deshizo en risas otra vez. El resto de la clase observó con una mezcla de horror y fascinación. Para la mayoría de las especies en la Federación Galáctica, la risa era una rara y a menudo preocupante muestra de emoción. Verla expresada tan libremente y en voz alta era inquietante, como los tentáculos de LCK se retorcían en agitación. No pude ver el humor en esto. Sara, quizás podrías explicar qué encuentras tan divertido sobre la biología evolutiva. Sara se secó las lágrimas de los ojos todavía riendo. Es solo que en la Tierra tenemos un dicho, comer y morir, pero para Zorian supongo que es más como comer y prosperar, ¿cierto? El salón de clase se quedó en silencio. Los vexanos en la primera fila parecían estar enfermos. Su piel translúcida se estaba volviendo de un verde enfermizo. Los andromedanos en la esquina de atrás tomaban notas furiosamente, probablemente planeando incluir esta interacción en su próximo informe sobre comportamientos humanos extraños. Zork, los tallos de los ojos se inclinaron en señal de resignación. Sí, bueno, sigamos hablando del fascinante mundo de los devoradores de rocas plutonianos. ¿De acuerdo? Mientras el profesor se volvía hacia su tablero hueco, Sara captó la atención de su mejor amiga de la clase. Exolca centón con escamas iridiscentes y 6 brazos. La expresión de Exka era una mezcla de diversión y exasperación. Una mirada a la que Sara se había acostumbrado bastante desde que empezó en la Universidad Galáctica de Xenobiología después de clase, mientras los estudiantes salían del aula. Exolca se acercó sigilosamente a Sara. Realmente tienes que dejar de antagonizar al profesor Ibeck. Chillaron, sus escamas se movieron a través de un arco iris de colores. Uno de estos días te va a denunciar ante el decano por ¿cómo lo llamaron la última vez? Vocalizaciones humanas disruptivas. Sara sonrió, colgándose el bolso al hombro. Oh, vamos, Exol, sabes que todo es por diversión. Además, ¿viste la mirada de esos vexianos? Caras praisles. La antena de Exe-K se movió. Lo que Sara había aprendido era el equivalente de su especie a poner los ojos en blanco. Ustedes, los humanos, y su diversión. Todavía no entiendo cómo hacer que otros se sientan incómodos puede ser agradable. Eso es porque nunca han experimentado la alegría de una buena broma, dijo mi amiga Sara, pasando un brazo por los hombros de Exe. El centurión se puso rígido. Al principio, todavía no estaba del todo acostumbrado a las muestras humanas de afecto físico, pero luego se relajó. Hablando de eso, quería almorzar. Escuché que la cafetería está sirviendo barritas de aliso y gusanos babosos hoy. Las escamas de Exe se volvieron de un tono verde que daba náuseas. ¿Cómo puedes pensar en comida después de esa conferencia? Sara se rió de nuevo. El sonido hizo eco en el pasillo y provocó que varios alienígenas cercanos se estremecieran. Oh, XRLQ, dulce niña de verano. Sí. Hay algo en lo que los humanos somos buenos, es en compartimentar. Podemos pasar de hablar de las cosas más asquerosas imaginables directamente a comer una comida abundante sin perder el ritmo mientras se dirigían a la cafetería. Sarah. No pude evitar notar el amplio nacimiento que otros estudiantes les dieron. Era una ocurrencia común. La mayoría de las especies encontraron a los humanos impredecible y ligeramente aterrador. El hecho de que la Tierra fuera clasificada como un mundo muerto según los estándares galácticos no ayudaba. Así que Exe dijo mientras se unían a la fila del almuerzo, ¿estás listo para el examen del profesor Yiktar mañana? Escuché que será brutal. Sara gimió, su buen humor se evaporó instantáneamente. No me lo recuerdes, he estado estudiando durante semanas, pero todavía siento que no sé nada sobre la física cuántica de Sena. Es como tratar de entender cómo piensa un agujero negro. La antena de Exo se animó, pero los agujeros negros no piensan. Son solo gravitacionales masivos. Es una figura retórica. Exoro, Sara interrumpió agarrando una bandeja de lo que
Parecía gelatina azul pulsante. El punto es que estoy estresado hasta la médula. XK asintió sabiamente. Estás experimentando ansiedad previa al examen, algo como una aflicción. Entre los estudiantes de todas las especies, tal vez deberías probar algunas técnicas de relajación. Podría enseñarte algunos ejercicios de meditación Zen. Sarah resopló. Gracias, pero tengo mi propia manera de lidiar con el estrés. EXORKES. Ondeó de curiosidad. ¿Y qué podría ser eso? Una sonrisa traviesa que se extendió por el rostro de Sarah. Teddy, que nos vemos en el gimnasio después de las clases de hoy. Y te mostraré. Se vaciló. Habían aprendido a desconfiar de esa expresión humana en particular que por lo general precedía algo muy entretenido o ligeramente traumático. A menudo ambos. Supongo que podría hacer eso, pero Sarah, por favor prométeme que no involucra ninguna de tus bromas. Todavía me estoy recuperando de la última. Sarah levantó sus manos en fin de inocencia. Juro por mi honor como soldador de la muerte, nada de bromas. Esto es puramente para aliviar el estrés. La antena de Sor se inclinó ligeramente. De alguna manera eso no fue tan tranquilizador como Sarah probablemente pretendía que fuera. El resto del día pasó en un borrón de conferencias, trabajo de laboratorio y estudio de último minuto. Cuando terminaron las clases, Sarah estaba prácticamente vibrando con energía reprimida. Prácticamente corrió al gimnasio dejando un rastro de extraterrestres asustados a su paso. Llegaron unos minutos después, un poco sin aliento. Encontraron a Sarah ya cambiada con lo que los humanos llamaban ropa de entrenamiento. Un sitio que todavía desconcertaba a la mayoría de los no humanos. El concepto de vestimenta específica para el esfuerzo físico era extraño para muchas especies. «Ah, ahí estás», Sarah gritó agitando la mano. Aloba, listo para ver cómo los humanos lidian con el estrés. Exoro se acercó con cautela. Sus escamas cambiaron a un amarillo nervioso. Supongo que sí, aunque debo admitir que todavía no estoy completamente seguro de qué esperar. La sonrisa de Sarah se ensanchó. Oh, te espera aún. Pero primero debemos hacer una parada rápida. Llevó a XRL Cake a un almacén cercano y rebuscó en varios equipos hasta que encontró lo que estaba buscando. Perfecto. Los ojos de Exe se abrieron de par en par cuando Sarah emergió, sosteniendo dos dispositivos de aspecto extraño. Parecían pistolas de tierra, pero claramente no eran armas letales. Sarah Saxer Daijo lentamente. ¿Qué son esas? Mi querido XRLK, ¿son pistolas de paintball? Sarah explicó, sopesando una en cada mano. Se usan en un juego humano que simula combate totalmente inofensivo en su mayoría. La antena de Exas se puso rígida en combate, pero somos estudiantes, no somos soldados. Sarah se rió, el sonido resonando en las paredes del gimnasio. Esa es la belleza de esto, no es combate real, es solo un juego, una forma de desahogarse, descargar la adrenalina y olvidarse de todas sus preocupaciones por un rato. Puso una de las pistolas de paintball en el par superior de manos de Exe. El centurión la tomó con cautela, como si fuera a explotar en cualquier momento. Yo no sé sobre esto. Sarah parece bastante violento. No es violento en absoluto. Sarah les aseguró. Bueno, está bien, tal vez un poco, pero todo es por diversión, créanme. Una vez que comiencen a jugar, olvidarán todo sobre ese examen mañana. O parecía dudoso, pero años de amistad con Sarah les habían enseñado que la resistencia a menudo era inútil. Muy bien, ¿qué hago con esta pistola de paintball? Los ojos de Sarah se iluminaron. De emoción. Me alegro mucho de que lo hayas preguntado. Está bien, entonces las reglas son simples. Vamos a colocar algunos obstáculos alrededor del gimnasio. Esas colchonetas de yoga pueden ser barricadas y usaremos el equipo de ejercicio como cubierta. Luego intentaremos dispararnos unos a otros con estas bolas de pintura. Si te dan, eres el último en pie. Vientos. Las escamas de Exe se habían vuelto de un color pálido y enfermizo. ¿Quieres que nos disparemos unos a otros por diversión? Exactamente. Sarah sonrió. No te preocupes, las bolas de pintura no duelen mucho. Es solo como un pequeño pellizco. Ahora preparemos el curso. Lo que siguió fue un torbellino de actividad mientras Sarah corría por el gimnasio organizando el equipo en un campo de batalla improvisado. Exoro Quach, en un día todavía estaba tratando de procesar la idea de que esto se suponía que debía ser relajante mientras Sarah trabajaba. Otros estudiantes curiosos comenzaron a reunirse. Las palabras se extendieron rápidamente por la Universidad Galáctica. Great Vine, el humano loco, estaba tramando algo nuevamente. ¿Para cuándo? Ese declaró que la arena estaba lista. Se había formado una pequeña multitud. Había vexanos, su piel translúcida brillando con excitación nerviosa. Un grupo de andromedanos flotaba cerca de la parte de atrás, sus tentáculos
Entrelazados mientras susurraban entre ellos, incluso algunos de los normalmente estoicos ZBRS habían vagado en sus formas cristalinas, refractando las luces del gimnasio. Muy bien, todo. Sara gritó aplaudiendo para llamar la atención. ¿Quién quiere unirse a un poco de alivio del estrés al estilo humano? La respuesta fue una mezcla de murmullos confusos y chirridos alarmados. Un valiente Borian levantó un apéndice gelatinoso. Disculpe, pero ¿a qué nos unimos exactamente? La sonrisa de Sara era positivamente paintball depredador, mis amigos, una tradición humana honrada por el tiempo de combate simulado y colorido. Caos. La multitud se movió inquieta. El combate, incluso simulado, no era una actividad recreativa común para la mayoría de las especies en la Federación Galáctica. De hecho, para muchos fue francamente aterrador sentir la vacilación. Sara suavizó su aproximación. Mira, sé que suena aterrador, pero prometo que es muy divertido, es una gran manera de liberar la tensión. Haz algo de ejercicio, y tal vez aprenda una cosa o dos sobre Estrategia Plus. ¿No quieres poder decir que has experimentado una auténtica experiencia humana? Pasatiempo. Hubo un momento de silencio, y luego para sorpresa de todos, uno de los británicos ZX dio un paso adelante y su voz cristalina resonó. Me ofrezco como voluntario para participar en este ritual humano. Sara levantó el puño en el aire. Sí, ese es el espíritu. ¿Alguien más? Lentamente, vacilante, algunos estudiantes más se adelantaron. Un par de andromedanos, sus tentáculos aún entrelazados para brindar apoyo moral. Un Vexan, su cuerpo gelatinoso temblaba con miedo a lo que podría haber sido. ¡Oh, emoción! Y finalmente, Exo-K, que parecía que podrían arrepentirse de cada elección de vida que los había llevado a este momento perfecto. Sara exclamó, «Está bien, equipo de dos». «Oh, está bien, conmigo, ZX Bri, formen pareja con, veamos. Ustedes, los valientes Boran y ustedes dos, Andrómeda Din, permanezcan juntos. Les explicaré las reglas a medida que avanzamos. Todos tomen una pistola de paintball y hagamos esto». Lo que siguió fue una escena que pasaría en la Universidad Galáctica. La leyenda es que Jim, que alguna vez fue tranquilo, estalló en un caos de bolas de pintura voladoras. Aullidos de sorpresa y, sorprendentemente, risas. Sara y Excel se agazapó detrás de un banco de pesas volcado bolas de pintura salpicando contra su cubierta. Gritó Cera por encima del estruendo. ¿No es divertido? Exoroco, cuyas escamas habían pasado por todos los colores imaginables en los últimos 10 minutos, asintió temblorosamente. Sin duda es estimulante, aunque no estoy seguro de cómo se supone que esto es relajante. Sara apareció, disparó una ráfaga rápida de bolas de pintura y se agachó. Un splash satisfactorio y un yelp cristalino sugirieron que había acertado en el ZX. Briesa, es la belleza de esto, estás tan concentrado en no ser golpeado que te olvidas de otros factores estresantes. Es como la meditación, pero con más adrenalina. En el gimnasio los andromedanos habían desarrollado una estrategia sorprendentemente efectiva. Usando sus múltiples tentáculos pudieron manejar sus pistolas de bolas de pintura y mover obstáculos para cubrirse simultáneamente. Parlotearon emocionados entre sí mientras avanzaban, claramente entrando en el espíritu del juego. Los vexanos, por otro lado, había descubierto una ventaja inesperada. Su cuerpo gelatinoso simplemente absorbió las bolas de pintura, dejando manchas de colores flotando dentro de su forma translúcida. Parecía confundido y encantado a partes iguales por este desarrollo. Mientras la batalla continuaba, más estudiantes se sintieron atraídos por la conmoción. Algunos se unieron a la batalla. Mientras otros observaban desde una distancia segura, sus expresiones eran una mezcla de horror y fascinación. El profesor Zorex, atraído por el ruido, asomó sus pedúnculos oculares al gimnasio y se retiró rápidamente. Trid murmuró algo sobre rituales primitivos de los habitantes del mundo de la muerte. Una hora después, el gimnasio parecía una pintura de Jackson Pollock que había explotado. Salpicaduras multicolores cubrían cada superficie. Los participantes estaban igualmente cubiertos de pintura y se tiraron al suelo jadeando y riendo. Sara se dejó caer junto a Exe. Su rostro estaba sonrojado y su cabello salvaje, por lo que jadeó. ¿Qué pensabas? Sentirse menos estresado por ese examen. Las escamas del CEO de EXL se habían asentado en un tono azul. Asintió. Debo admitir que me siento vigorizado y no he pensado acerca de física cuántica de Sena una vez en la última hora. Misión cumplida entonces. Sara sonrió levantando una mano para chocar los 5. Srel, habiendo aprendido esta costumbre humana, torpemente devolvió el gesto. Con una de sus 6 manos, el ZX Brit, su forma cristalina, ahora un alboroto de colores, intervino. Esto fue de lo más esclarecedor. Creo que ahora entiendo por qué los humanos están clasificados como una especie
Guerrera, si así es como te relajas tú. Combate real debe ser aterrador. De hecho, Sarah se rió, o créeme, la mayoría de los humanos no son casi tan intensos, soy simplemente especial. Esa es una palabra para eso, Orc murmuró. Pero su tono era cariñoso. A medida que la adrenalina se disipaba y la realidad volvía a imponerse, los participantes comenzaron a darse cuenta de la extensión total del desastre que habían hecho. El gimnasio parecía una zona de guerra si las guerras se pelearan con pintura de neón en lugar de láseres. Sara, uno de los andromedanos, levantó sus tentáculos retorciéndose nerviosamente. ¿Quién va a limpiar todo esto? La cara de Sara cayó mientras miraba alrededor. ¿O cierto yo? Realmente no había pensado tan a futuro. Justo en ese momento, las puertas del gimnasio se abrieron de golpe, revelando a un decano QXLP con aspecto muy enojado. Los administradores arcturianos 4. Los ojos se abrieron en estado de shock mientras observaban la escena frente a ellos. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó el decano, su voz reverberando las paredes salpicadas de pintura. Hubo un momento de silencio de pánico y luego, para sorpresa de todos, Exaro dio un paso adelante. Din QXLP, dijeron. Su voz era firme a pesar de que sus escamas parpadeaban nerviosamente. Estábamos participando en una técnica de relajación humana conocida como paintball. Es un ejercicio de combate simulado diseñado para aliviar el estrés y promover el trabajo en equipo. El tallo ocular del decano giró observando la técnica de relajación Technicolor Carney. Esto parece más un motín en un factor de pigmento. Sara se acercó a XR Kate, pintura goteando de su cabello. Es verdad, Din QXL, esta es una actividad común para aliviar el estrés en la Tierra. Nos ayuda a canalizar nuestras tendencias agresivas en un entorno controlado. Ella estaba improvisando alocadamente, pero para su sorpresa, el decano expresó. Ion pasó de la ira a la curiosidad. Fascinante, así es como los habitantes del mundo de la muerte se preparan para los exámenes simulando la guerra. Bueno, no exactamente, empezó Sara, pero XRL la interrumpió con un sutil codazo. Sí. Precisamente, XRL-K dijo, sus escamas brillando con una inspiración repentina. Es una parte vital de la metodología educativa humana. Al participar en escenarios de combate controlado mejoran la función cognitiva y reducen la ansiedad. Sara miró a su amiga con asombro, que sabía que Exol tenía tanto talento para las tonterías. La ira del decano parecía haber sido reemplazada por interés académico notable. No tenía idea de que las técnicas pedagógicas humanas fueran tan viscerales. Tal vez hemos estado subestimando la importancia del esfuerzo físico en el manejo del estrés para nuestros estudiantes no humanos. Sara apenas podía creer lo que estaba escuchando. Realmente iban a salirse con la suya. De hecho, el decano continuó entusiasmado con el tema. Esta podría ser una excelente oportunidad para un estudio entre especies sobre los efectos del combate simulado en el rendimiento académico. Señora Sara, ¿estaría dispuesta para dirigir una serie de estas sesiones de paintball? ¿Cómo las llamaste? Sara se quedó boquiabierta. Miró a XRLK, quien asintió con la cabeza casi imperceptiblemente. Sí, por supuesto. Decano QXL, estaré feliz de compartir este aspecto importante de la cultura humana con mis compañeros de estudios. El decano asintió con la cabeza. Sus hablantes se movían con entusiasmo. Excelente, hablaré con el Departamento de Educación Física sobre la incorporación de esto en nuestro plan de estudios. Ahora, en cuanto a este desastre, todos contuvieron la respiración esperando a que cayera el otro zapato. Creo que esto presenta una excelente oportunidad para una lección de responsabilidad y trabajo en equipo. El decano declaró. Espero que esta ginebra esté impecable por la mañana. Considéralo tu primera tarea oficial relacionada con el paintball. Con eso el decano se dio la vuelta y salió del gimnasio, dejando atrás a un grupo de estudiantes desconcertados cubiertos de pintura. Tan pronto como se cerraron las puertas, Sara se volvió hacia XRL-K. Eso fue increíble, exclamó envolviendo a su amiga en un fuerte abrazo. ¿Cómo se te ocurrió todo eso? Exoro KS se sonrojó de satisfacción. Simplemente apliqué el principio humano de tonterías que has demostrado tan a menudo. Parecía el curso de acción más lógico. Sara se rió tan fuerte que resopló. Oh, hombre, te he corrompido. No es así. Pero en serio, gracias, nos salvaste el trasero allí atrás. El ZX Brit intervino con su voz cristalina teñida de diversión. Debo decir que estoy impresionado. ¿Es este nivel de interpretación creativa común entre los humanos más de lo que crees? Sara sonrió. Ahora, ¿quién está listo para la emocionante secuela de Paintball Extreme Cleaning Edition? Hubo gemidos por todos lados, pero estaban mezclados con risas mientras se embarcaban en la monumental tarea de limpiar el gimnasio. Sara no pudo evitar sentir una oleada de afecto por sus compañeros de clase alienígenas. Tal vez no siempre entendieran sus formas humanas, pero siempre estaban dispuestos a acompañarlos en el viaje. Horas más tarde, cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas del gimnasio, el grupo, exhausto pero triunfante, dio un paso atrás para admirar su obra.
el gym brillaba posiblemente más limpio de lo que había estado antes de su paintball escapada. Sabes que XK musó sus escamas un azul tranquilo de satisfacción. Me siento notablemente relajado. Ahora quizás haya algo en este método humano de alivio del estrés. Después de todo, Sara pasó un brazo por los hombros de su amiga. ¿Ves? Te dije que funcionaría, aunque creo que la limpieza podría haber tenido más que ver que la paintball. El Vexan, que había pasado las últimas horas expulsando gradualmente bolas de pintura de colores de su forma gelatinosa, se tambaleó. Debo estar de acuerdo en que toda esta experiencia ha sido muy esclarecedora, aunque creo que me ceñiré a nuestras técnicas de meditación tradicionales en el futuro. ¿O vamos? Sara bromeó. ¿No quiere ser un habitante honorario del mundo de la muerte? El cuerpo del Vex Loran se onduló en lo que podría haber sido un estremecimiento. Creo que dejaré las actividades del mundo de la muerte a aquellos más aptos para ellas, pero te agradezco por la experiencia. Sara me ha dado una nueva apreciación por la resistencia humana. Mientras todos salían del gimnasio, Sara no pudo evitar sentir una sensación de logro. No solo había presentado a sus amigos alienígenas a un querido pasatiempo humano, sino que también de alguna manera había logrado convertirlo en una actividad universitaria oficial. Profesor Jick, el examen de tarde de repente parecía mucho menos abrumador, así que dijo mientras caminaban hacia los dormitorios a la misma hora la semana siguiente. Las respuestas variaron desde el acuerdo entusiasta de los andromedanos hasta la aceptación renuente clave XRL, hasta la declaración educada el Boran el ZXBRI. Simplemente resonó sin comprometerse. Su forma cristalina moteada de pintura brillaba en la luz de la mañana temprano mientras se separaban, cada uno dirigiéndose a sus cuartos de vida específicos de su especie. Sara sintió una ola de afecto por sus extraños, maravillosos compañeros de clase alienígena. Seguro que podrían pensar que los humanos eran locos habitantes de los mundos de la muerte con incomprensibles técnicas de alivio del estrés, pero estaban dispuestos a ensuciarse literalmente para EXP. Al experimentarlo por sí mismos, se dejó caer en su cama sin siquiera molestarse en lavar las motas de pintura restantes. Mientras se quedaba dormida, una sonrisa se dibujó en sus labios. No podía esperar a ver lo que diría el decano cuando presentara su propuesta para la edición de paintball de estudios extremos. Al día siguiente, cuando Sara entró en la clase del profesor W. Tar para el temido examen de física cuántica CENAP, se sorprendió al encontrar un aire de emoción entre sus compañeros de clase. La noticia del incidente del paintball se había extendido y ahora todos hablaban sobre la técnica secreta de estudio humano. Tomó asiento junto a Exol K, que se veía notablemente tranquilo para alguien que estaba a punto de tomar un examen notoriamente difícil. ¿Preparada para esto?, Sara susurró. Las escamas de Exol K brillaron con un verde confiado. Extrañamente sí, tuve el ciclo de sueño más reparador después de nuestra aventura, tal vez. Después de todo, hay algo en tus métodos humanos. Antes de que Sara pudiera responder, la profesora Yukara flotó en la habitación. La profesora Medusana era una masa de los tentáculos retorcidos que rodean un ojo central y su mera presencia generalmente enviaban una ola de ansiedad a través de la clase de hoy. Sin embargo, el profesor parecía casi nervioso antes de que comenzáramos el examen. La voz de Jack Tar resonó en sus mentes. Me siento obligado a abordar los rumores que circulan sobre un nuevo método de estudio. El ojo central giró para fijarse en Sara. SRA. Sara, entiendo que usted es la instigadora de esta actividad de paintball. Sara tragó saliva. Sí, profesor, es una técnica de relajación humana que aparentemente implica un combate simulado y la aplicación liberal de proyectiles pigmentados. W. Thora Termino. Muy intrigante. El decano me ha informado que esto se convertirá en una parte oficial de nuestro plan de estudios. Una oleada de emoción recorrió la clase. Sara podía sentir todas las miradas y otros órganos sensoriales sobre ella. Aunque admito que soy escéptico sobre los méritos académicos de tal actividad, ¿por qué? Cara continuó. No puedo discutir los resultados, por lo tanto, propongo un experimento. Sara se sentó erguida. No parecía que estuviera en problemas. Aquellos de ustedes que participaron en el evento de ayer tomarán el examen como estaba planeado. El resto de ustedes tendrán la opción de participar en una sesión supervisada de paintball antes de tomar una versión ligeramente alterada del examen. Mañana compararemos los resultados para determinar si de hecho hay un beneficio mensurable para esta práctica humana. La clase estalló en una charla emocionada. Sara captó fragmentos de conversación a su alrededor. ¿Crees que recibir pintura mejorará mi croma para el control? Espero que mi exoesqueleto sea lo suficientemente resistente para este ritual de combate humano.
¿Crees que me dejarán usar mis secreciones ácidas naturales en lugar de pintura? Mientras continuaban los murmullos emocionados, la profesora Yukara hizo un gesto con los tentáculos para pedir silencio. Ahora comencemos el examen y la señora Sara. Sí, profesora, espero un informe completo sobre las aplicaciones terapéuticas del paintball en los estudios de xenobiología en mi escritorio la próxima semana. Sarah sonrió. Sí, profesora, me ocuparé de eso inmediatamente después del examen mientras se giraba. Sara no pudo evitar sentir orgullo porque había venido a la Universidad Galáctica de Xenobiología para aprender sobre formas de vida extraterrestre, pero en el proceso también les estaba enseñando una o dos cosas sobre los humanos. Las preguntas del examen nadaban ante sus ojos, una mezcla de ecuaciones complejas y fisiologías alienígenas oscuras, pero en lugar del pánico habitual, Sara sintió una calma extraña. Pensó en la caótica alegría de la pelea de paintball, la risa y el trabajo en equipo que siguió y la satisfacción de superar un desafío. Junto con una sonrisa, tomó su lápiz y comenzó a escribir. Cualquiera que fuera el resultado de este examen, ya había aprendido una de las lecciones más importantes de su carrera académica. A veces, la mejor manera de comprender el universo es hacer un hermoso lío de él. Mientras los estudiantes salían de la sala de exámenes, horas después, no hubo nada de la tristeza habitual posterior al examen. En cambio, el aire estaba lleno de charlas emocionadas sobre la próxima sesión oficial de paintball. Sara se encontró rodeada de los compañeros de clase la molestaban para que les diera consejos y trucos. ¿Es cierto que los humanos usan esta técnica para prepararse para el combate real? Preguntó un Troxy con los ojos muy abiertos. Su antena emplumada temblaba de emoción. Sara se rió entre dientes. No exactamente. Aunque supongo que es más un juego que un entrenamiento de combate real. Ayuda con los reflejos y el trabajo en equipo. Fascinant. El Troxy gorjeó. Tal vez podríamos incorporar algunas de nuestras habilidades naturales de camuflaje al juego. Agregaría una capa adicional de desafío. Eso es pensar como un humano. Sara sonrió dándole una palmadita amistosa en la espalda al Troxy. El alienígena devoró el cumplido. Sus escamas cambiaban de color. Ondeaban de placer mientras se dirigían a la cafetería para una comida posterior al examen. Sara se encontró caminando junto a X-Orl-K. Las escamas de su amiga eran de un azul sereno. Muy lejos de su habitual púrpura estresante posterior al examen. Dijo Sara golpeando el hombro de Exe juguetonamente. ¿Cómo crees que te fue? Antina XO. Se movió pensativamente, sorprendentemente bien. En realidad me encontré abordando los problemas con una creatividad recién descubierta. Esa la palabra correcta. Sara asintió alentadoramente. Era como si la experiencia de adaptarme a una situación desconocida y caótica, el juego de paintball, hubiera mejorado mi capacidad de pensar de manera flexible. XRL continuó biconexiones. Entre conceptos que no había notado antes. Eso es genial, exclamó Sara Bess. Te dije que no se trataba solo de desahogarse, hay un método para nuestra locura humana. Exoro. Las escamas de K parpadearon con diversión. De hecho, aunque sigo sosteniendo que la idea de relajación de tu especie es algo paradójica, como el aumento de la frecuencia cardíaca e inducir una descarga de adrenalina conduce a un estado mental más tranquilo. Sara se encogió de hombros. Honestamente, creo que es porque nos da un entorno controlado para enfrentar nuestros miedos y superar desafíos. Cuando estás esquivando bolas de pintura no tienes tiempo para preocuparte por los exámenes o el futuro, o lo que sea que estés haciendo el momento, y cuando se acaba todo lo demás parece un poco menos aterrador en comparación. Exe se quedó en silencio por un momento. Procesando esto, una forma de terapia de exposición tal vez fascinante. Me pregunto si este principio podría aplicarse a otras áreas de estudio xenobiológico. Ahora estás pensando como un científico. Sara sonrió. Quién sabe, tal vez tu disertación será sobre los efectos de las actividades recreativas humanas en las especies. Manejo del estrés. Cuando entraron a la cafetería se encontraron con una vista sorprendente. El área de comedor, generalmente segregada donde diferentes especies tendían a agruparse con su propia especie, era una mezcla de emoción. Borian gesticulaba salvajemente con Andromedano sobre posibles estrategias de paintball. Un grupo de ZXBRS estaba enfrascado en una discusión con algunos Troxy sobre cómo adaptar el juego para especies con estructuras corporales no humanoides. ¿Mirarías eso? Sara se maravilló. Creo que podríamos haber comenzado una revolución. Las escamas de Exe brillaban con una mezcla de orgullo y diversión. De hecho, aunque me estremezco al pensar en cómo se verá la cafetería si deciden practicar aquí, como si fuera un globo de lo que podrían haber sido tubérculos machacados o posiblemente proteína sensible. Salió volando por la habitación salpicándose contra una pared. Un vexano de aspecto
Avergonzado absorbió rápidamente el proyectil de regreso a su cuerpo tal vez. Sorka dijo seco deberíamos sugerir algunas reglas básicas antes de que las cosas se salgan de control. Sara se rió agarrando una bandeja y uniéndose a la fila del almuerzo no, dejémosles que se diviertan además, puedes imaginar la cara del decano si convirtiéramos la cafetería en una arena de paintball. Edición de pelea de comida, las escamas de Exoro pasaron por un arco iris de colores dividido entre el horror y la diversión ante la idea, a veces Sara creo que puede ser el habitante del mundo de la muerte más aterrador de todos o gracias amigos Sara sonrió. Apilando su plato con una variedad de cocinas alienígenas, hago lo mejor que puedo mientras encontraban una mesa en medio de la charla, emocionada, Sara no pudo evitar sentir una sensación de logro había venido a esta universidad para aprender sobre la vida extraterrestre, pero en el proceso estaba enseñando a sus compañeros de estudios algo igualmente valioso arte exclusivamente humano de encontrar alegría y oportunidades de aprendizaje en medio del caos. ¿Quién iba a saber que un simple juego de paintball podría salvar la brecha entre las especies de manera tan efectiva? Mientras mordía lo que esperaba que fuera una fruta azul inofensiva y no el apéndice de la aplicación de otro estudiante, Sara tomó nota mental de incluir esta observación en su informe para el profesor Yutara después de todo, en el gran tapiz del universo. A veces los descubrimientos más importantes no provenían de ecuaciones complejas o laboratorios de alta tecnología, sino de un montón de pinturas salpicadas. Estudiantes que aprendían a reír juntos, y si esa no era la esencia de la xenobiología, Sara no sabía qué era. A medida que avanzaba el día, la emoción por la próxima sesión oficial de paintball solo crecía. Estudiantes de todos los rincones de la galaxia se acercaban a Sara con preguntas, ideas e incluso algunas modificaciones ingeniosas para el juego. Sara, una voz aguda, cortó la charla de la cafetería. Sara se giró para ver borrosa una mancha gelatinosa de la galaxia de Andrómeda tambaleándose emocionada hacia ella, así como emocionada como un ser sin forma sólida podría tambalearse. Hola, Blob, ¿qué pasa? Preguntó Sara tratando de no reírse de la expresión seria en las características siempre cambiantes de Blob. He estado pensando en este juego de paintball y BL balbuceó y creo que se me ocurrió una modificación brillante para nosotros, una especie de Morpus. Sara se inclinó intrigada. Oh, sí, escuchémoslo. Blair comenzó a hincharse. Es importante destacar que en lugar de dispararnos pintura, ¿por qué no usamos nuestras habilidades naturales? Propongo un juego donde los blobs gelatinosos como yo absorben tintes de diferentes colores y luego tratamos de marcar a otros jugadores tocándolos, dejando una marca colorida. Los ojos de Sara se abrieron. Blob, esa es en realidad una idea realmente genial. Podríamos llamarlo Blob Tag o algo así. Sería una excelente manera de incluir especies que no pueden manejar. La pintura tradicional. Todas las armas Blor temblaron de alegría, un arco iris de colores ondulando a través de su cuerpo translúcido. ¿De verdad lo crees o? Esto es tan emocionante, nunca he inventado un juego antes, ¿crees que el decano lo aprobará? ¿Estás bromeando? Al decano le encantará, Sara le aseguró que es exactamente el tipo de adaptación entre especies que están buscando. Además, suena desordenado como el infierno, lo cual es siempre una ventaja en mi libro. Mientras el borrón se filtraba para compartir las noticias con sus compañeros gelatinosos, Exe se acercó a Sara. ¿Te das cuenta de que estás alentando caos en una escala intergaláctica? ¿No? ¿Tu Exol? Susurró sus escamas parpadeando entre diversión y preocupación. Sara sonrió, un brillo travieso en su ojo. Exe, alce mi amigo, ese es precisamente el punto, el caos es la sal de la vida o en este caso la pintura SPL materia de educación. La antena de Exe se movió en lo que Sara había llegado a reconocer como su equivalente de especie de un suspiro. Supongo, debería estar agradecido de que no haya sugerido agregar especias reales a las bolas de pintura todavía. Los ojos de Sara se iluminaron. Oh, esa no es una mala idea. Imagina todas las bolas de pintura de la fábrica. Podríamos usar diferentes aromas para diferentes equipos. A los vexanos les encantaría eso. Con sus receptores de olfato sensibles a la hipnosis, estaba bromeando. Sara XRL Kugimio. Sus escamas se estaban volviendo de un tono azul diseñado. Por favor, no lo hagan. En realidad, pero era demasiado tarde. Sara ya estaba de pie y saltando hacia un grupo de Vex. Lauren. Su voz se escuchaba en toda la cafetería. Hola, chicos. ¿Qué opinan sobre las bolas de pintura que huelen a sus comidas favoritas? Exe observó cómo los cuerpos gelatinosos de los borianos se ondulaban de emoción.
Sus glándulas olfativas ya comenzaban a latir con anticipación. Hicieron una nota mental para invertir en algún tipo de protección para toda la fábrica antes de la próxima sesión de paintball. A medida que avanzaba el día, las noticias de los próximos torneos oficiales de paintball se extendieron como un reguero de pólvora por la universidad. El departamento de biología estaba lleno de estudiantes que discutían posibles adaptaciones para varias especies. El departamento de física de alguna manera se había involucrado con conversaciones sobre el cálculo de trayectorias óptimas para proyectiles de paintball en diferentes campos gravitatorios. Incluso los estudiantes de filosofía, generalmente estoicos, estaban debatiendo las implicaciones éticas del combate simulado como herramienta de aprendizaje. Cuando llegó la noche se encontró en él. Centro de una verdadera tormenta de actividad, la habían arrastrado a no menos de 5 comités de planificación diferentes, cada uno enfocado en un aspecto diferente del próximo evento. Su blog de datos estaba repleto de mensajes de estudiantes y profesores por igual, todos ansiosos por contribuir con sus ideas. Mientras se desplomaba en un banco en el érem de la universidad, buscando un momento de paz, sintió una presencia posarse a su lado. Mirando hacia arriba, vio a la decana QX, sus 4 ojos parpadeando en secuencia mientras la miraban. Un gran día, ¿no? Señora Sara, dijo la decana, su voz era baja. Rumble. Sara sintió de repente, sintiéndose un poco nerviosa, había llevado las cosas demasiado lejos. Estaba a punto de recibir una conferencia sobre interrumpir las operaciones de toda la universidad. Pero para su sorpresa, las comisuras de los ojos de la decana QXL se curvaron en lo que había aprendido que era una sonrisa arcturiana. Debo decir que cuando aprobé este pequeño experimento tuyo no tenía idea de que generaría tanto entusiasmo. Sara se relajó un poco. Sí. Tomó vida propia. Espero que no haya causado demasiados problemas. La decana agitó un tentáculo con desdén. Problema, querida. Has hecho algo que he estado tratando de lograr durante décadas. Has unido al cuerpo estudiantil a través de las líneas de especies, lo has convertido en una corporación disciplinaria e inyectado una sensación de emoción en las actividades académicas, todo con un juego que involucra pigmentos de proyectiles. Sara no pudo evitar sonreír. Bueno, cuando lo dices de esa manera, suena bastante impresionante. De hecho, lo es. La decana QX la estuvo de acuerdo. De hecho, acabo de venir de una reunión con la Junta de Educación Galáctica. Están muy interesados en tu paradigma de paintball, como lo llaman. Quieren implementar programas similares en otras universidades de la Federación. La mandíbula de Sara, ¿hablas en serio? Pero es solo un juego. Quiero decir, sí, es divertido y tal vez ayude con el estrés, pero los tallos de los ojos del decano giraron con diversión. SRA Sarah. Creo que estás subestimando el impacto de lo que has hecho aquí. Este juego tuyo ha demostrado un enfoque único para la formación de equipos entre especies. Manejo del estrés y resolución de problemas adaptativos. Estas son habilidades cruciales para cualquier estudiante que desee trabajar en nuestra diversa sociedad galáctica. Sara se sentó atónita cuando sugirió el juego de paintball. Solo había estado buscando una manera de desahogarse y tal vez ayudar a sus amigos a relajarse antes del examen. Nunca había imaginado en qué se convertiría. ¿Es esto así? ¿Y ahora qué pasa?, preguntó sintiendo una mezcla de emoción y temor. Los tentáculos de la decana QXL se ondularon pensativamente. Bueno, eso depende de usted. Señorita Sara, el Consejo de Educación está interesado en desarrollar un plan de estudios formal en torno a estas técnicas de relajación de los mundos de la muerte. Han preguntado si estaría dispuesta a ayudar. En cuanto a dirigir el programa piloto, Sara me hizo un guiño, pero soy solo un estudiante. No sé nada sobre el desarrollo de planes de estudio o la ejecución de programas educativos. Tal vez no. El decano estuvo de acuerdo, pero si sabes cómo unir a las personas, cómo adaptarte a los desafíos y cómo encontrar soluciones creativas a los problemas. Esas son habilidades que no se pueden enseñar en un libro de texto. Además, agregaron, mis talones se curvaron en otra sonrisa. Tengo la sensación de que lo descubrirás a medida que avanzas. ¿No es esa la forma humana? Sara no pudo evitar reírse. Sí, supongo que sí. Tendemos a lanzarnos y ver qué sucede. Precisamente, el decano dijo, entonces, ¿qué dices? ¿Estás listo para llevar tu paradigma de paintball al escenario galáctico? Sara respiró profundamente y miró hacia el arborio. Podía ver un grupo de estudiantes a la distancia, una mezcla de especies, todos gesticulando con entusiasmo por algo. Probablemente planeaban sus estrategias de paintball. Pensó con una sonrisa. Se volvió hacia la decana con un brillo determinado en sus ojos, ya sabes. ¿Qué vamos a hacer? Pero con una condición, o los ojos de la decana se animaron con curiosidad y que podría ser eso, Sas.
Sonrió. Más grande, tienes que unirte al primer torneo oficial interuniversitario de paintball, como jugador, no como observador. Por un momento la decana QXL se quedó en silencio, sus ojos giraron mientras consideraban la propuesta, luego, para deleite de Sara, soltaron una risa profunda y retumbante. Sara, creo que tienes un trato, aunque te advierto que los arcturianos tenemos una puntería excelente. Mientras lo estrechaban la mano de Sara envuelta por el tentáculo de la decana, Sara no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Había venido a la Universidad Galáctica de Xenobiología para aprender sobre formas de vida extraterrestre, pero parecía que también les enseñaría una cosa o dos, y quién sabía, tal vez, para cuando se graduara, el paintball sería un deporte olímpico oficial en el Juegos Galácticos. Una cosa era segura, la vida en la universidad estaba a punto de volverse mucho más colorida y desordenada, pero sobre todo colorida. Mientras Sara regresaba a su dormitorio esa noche, su mente estaba llena de ideas. Años Saya Factory. Paintball para los vexanos, Blob Tag para las especies amorfas, paintball de baja gravedad para las formas de vida basadas en gas. Las posibilidades eran infinitas. Estaba tan perdida en sus pensamientos que casi se chocó con XRLK, que la estaba esperando fuera de su puerta. Ahí está XOED, sus escamas brillando con una mezcla de colores que Sara había llegado a reconocer como aprensión emocionada. Estaba empezando a pensar que te habían secuestrado por entusiastas del paintball, demasiado entusiastas. Sara se rió. Ken abrió la puerta y le hizo un gesto a XLK para que la siguiera dentro, y acababa de tener una pequeña charla con el decano. Nunca adivinarás lo que pasó mientras Sara contaba su conversación con el decano QXL. La antena de XAR se movía cada vez más rápidamente, su escala recorriendo un arco iris de emociones. Déjame aclarar esto, Exorade. Cuando Sara terminó, accidentalmente inventaste una nueva forma de educación intergaláctica. Te ofrecieron un puesto para desarrollarla más, y de alguna manera convenciste al decano para que participara en un torneo de pintura. Sara sonrió dejándose caer en su cama. Sí, eso lo resume todo. Solo otro día en la vida de un hombre muerto. Correcto, Exol. Cal se decidió por un morado extra. Sara, te conozco desde hace casi un año completo de estándar galáctico, y aún así lograste sorprenderme. Todos los humanos tienen este talento para el caos, dijo Sara agitando una mano despectivamente. Soy especial. XRLKDRYY es un eufemismo de proporciones galácticas. Hubo un momento de silencio cómodo mientras ambos contemplaban los eventos del día. Luego EXLK habló nuevamente, su voz adoptando un tono más serio. Sara, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Lo que has hecho aquí es más que simplemente presentar un juego nuevo. Has unido especies de una manera que nunca había visto antes. Nos has hecho a todos un poco más humanos, supongo. Sara sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Me vas a hacer llorar, y sabes lo raro que eso se ve para la mayoría de las especies de por aquí. Exar se sonrojó de un naranja cálido. Sí, bueno, no dejes que se te suba la cabeza. Alguien tiene que mantenerte con los pies en la tierra después de todo. Hablando de eso, ¿has pensado en cómo vas a manejar esta nueva responsabilidad junto con tus estudios? Y así volvieron a su dinámica habitual. Sara, la fuerza caótica de la naturaleza. Exar, la voz de la razón, tratando a menudo en vano de inculcar algo de sentido del orden. Tú, de poca fe, dijo Sara sentándose y alcanzando su bloc de datos. Ya tengo algunas ideas, pero voy a necesitar tu ayuda. ¿Cómo te sientes acerca de ser mi coordinador oficial de logística interespecie? Exekakes y Tenny se pusieron de pie en sorpréndeme, pero no lo soy, quiero decir, no eres perfecta para eso. Sara insistió. Entiendes tanto la perspectiva humana como las preocupaciones de otras especies. Además, eres el único en quien confío para decirme cuando mis ideas se están volviendo demasiado locas. Así que, ¿qué dices? Compañeros, por un momento, Exe guardó silencio. Sus escamas se movieron a través de varios tonos de azul mientras consideraban la propuesta. Luego lentamente extendieron una de sus 6 manos hacia Sara. Partners estuvieron de acuerdo. Su voz era una mezcla de resignación y emoción mientras la estrechaban. Sara no pudo evitar sentir una sensación de rectitud. Aquí estaba una humana de un planeta atrasado llamado Tierra, a punto de embarcarse en un viaje para revolucionar la educación galáctica a través del poder del paintball, y a su lado estaba XK, un extraterrestre que se había vuelto más cercano que la familia. Ya sabes, dijo Sara con un brillo travieso en sus ojos, probablemente deberíamos comenzar a practicar. No podemos permitir que el decano nos muestre en el torneo. Después de todo, las escamas de Xoro parpadearon con alarma. Sara, no, casi se apagan las luces y tenemos clase por la mañana. No podemos. Pero Sara ya estaba hurgando debajo de su cama, sacando un par de pistolas de paintball modificadas con las que había estado jugando. Vamos, XRK, vive un poco. Además, esto cuenta como prueba de campo para nuestro nuevo plan de estudios. Justo cuando Sara arrojó una de las pistolas, aún reacia pero claramente intrigada, la clave XRL no pudo evitar sonreír. La Universidad Galáctica de Xenobiología nunca volvería a ser la misma, y tampoco se dio cuenta de que ella lo haría. Después de todo, había venido aquí para estudiar formas de vida alienígenas. En cambio,
Estaba enseñando a la galaxia cómo vivir un poco más como humanos. ¿Y realmente no fue ese el mayor descubrimiento de todos? Mientras salían a escondidas del dormitorio, pistolas de pintura en la mano y travesuras en sus corazones, Sarah sabía una cosa con certeza: el futuro era brillante y colorido, muy colorido.